fue tu vocación por la arquitectura? ¿Cómo empezaste por arquitectura? Bien, cuando yo tenía muy pocos años y me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, pregunta que se reitera con los niños siempre, ¿no? Decía monja y bailarina. Entonces yo debía tener 3 años. Entonces mi mamá decía, las dos cosas no puede ser, entonces yo lloraba. Entonces mi papá decía, puede ser que ella junte el atuendo que usaban las monjas en ese entonces, que era muy fantástico para una niñita de 3 años, ¿no? Con la cuestión de bailar. Entonces mamá decía, no puedo dejar que ella crea que puede ser monja y bailarina. Bueno, finalmente fui bailarina, opté por ser bailarina. O sea, muchos años dije, estudié ballet clásico con una gran maestra, con Mecha Quintana, de los 10 a los 15 años, y yo quería ser bailarina. Ahora bien, la danza clásica, que siempre era lo que yo había conocido desde muy pequeña, me ataba mucho, porque yo sentía que de pronto cuando la coreografía me marcaba correr, yo quería quedarme quieta, y cuando me marcaba saltar, yo quería, no sé, girar. Entonces, cuando volvía a casa, muchas veces me sacaba las zapatillas de punta y bailaba descalza. Lo que ocurre es que en esa época la danza moderna, que evidentemente era lo que estaba en mi interior, no era algo conocido, era muy de élite, era tan distinto. Lo que existía como danza era el ballet clásico. Entonces yo también fui a un ingreso a la Escuela del Colón, que después de haber estado con una gran maestra como Mecha Quintana, y gran coreógrafa también, me hizo sentir que eso no era lo que yo quería. Y después también sentir los repertorios, porque yo iba todos los años, mi madre me llevaba, yo vi lo mejor que vino de danza clásica desde muy pequeña. Entonces sentí que era muy restringido estar como con un escalafón para llegar a ser prima bailarina, ¿no? Y bailar siempre Giselle, el Lago de los Cisnes o Cascanueces. Entonces dije, no, voy a estudiar otra cosa. Y como paralelamente me gustaba mucho ver cine, me gustaba el teatro y por circunstancias familiares también había visto filmaciones desde muy pequeña, y me gustaba dibujar, y me gustaba el vestuario, y me gustaban las cosas que yo veía y el arte. Entonces decidí estudiar arquitectura, porque conocí a alguien que estudió arquitectura muy joven y que me mostró los trabajos que hacían en la facultad, y me encantó. Entonces dije, bueno, acá puede ser que yo encuentre mi camino. Entonces di 3 años del secundario libre, cosa que a veces lamento, porque entré demasiado joven, a los 16 años, en la facultad, y con muy poca idea de la realidad del mundo que me rodeaba. Claro, yo no tenía a nadie en la familia arquitecto. Les hablo de una época, en los años 50, que no era una carrera. O sea, las carreras estaban muy marcadas, era una carrera muy masculina. Había pocas mujeres, empezaban en esa época, pero había pocas mujeres. Entonces, bueno, lo mismo pasaba en todas las áreas, ¿no es cierto? Hemos recorrido un largo camino, como decía la publicidad de Virginia Slim. Entonces, yo, bueno, di con esto de ingresar a los 16 años en la facultad, y
ingresé como así con un idealismo y un romanticismo total en cuanto a lo que era hacer arquitectura, ser arquitecto y tener, digamos, una forma, pensaba yo, de mejorar la vida de la gente y de contribuir a que todo fuera mejor y más bello. Eso era lo que yo creía. Entonces me pasé 3 años sumergida en la carrera y casi sin asomar al mundo que me rodeaba. Y cuando finalmente pude empezar a conocer qué era ser arquitecta, en mi época, me encontré con que iba a ser muy duro y que para terminar, en el mejor de los casos, haciendo la casita unifamiliar, ¿no? O haciendo cuántas cajitas de zapatos, como les digo yo, entran por edificio para que entren más departamentitos, ¿no? Me sentí que no era aquello que yo había soñado con tanta ilusión. Y entonces me dediqué mucho más a la parte de las materias visuales, las historias del arte. Eso lo hice con mucha contundencia. Y después, bueno, había hecho como 3/4 partes de la carrera y dije, yo creo que tengo que irme a estudiar otra cosa. Pero, atención, siempre agradeceré mi paso por arquitectura, la formación que a mí me dio al elegir luego escenografía, todo lo que recibí y de grandes maestros, lo que aprendí en el taller de Coire, gran arquitecto, gran maestro, maravillosa persona, y en visión con alguien como César Llanello, uno de los orgullos de mi vida, visión con él y ser el único sobresaliente de su cátedra ese año. Entonces, no sé, siempre fue algo que me formó en mi historia del arte. Tuve maestros maravillosos, vos los debes conocer, sí. José también, y gente que, bueno, luego fuimos amigos durante años, como Dick Alexander, y tener, bueno, Asensio, a Felito Iglesias, gente realmente que era espléndido escucharlos y que abrían la cabeza y que nos dieron una bibliografía muy distinta a la que teníamos cuando yo ingresé en el 55, que era otro mundo arquitectura en el 55. ¿Vos ingresaste en el año 55 Sí. o en el 56? No, en el 55. En el 55, así que te tocó vivir el cambio del 55 a 56. Absolutamente. Yo entré en el 56. Vos entraste cuando ya había visión. Ya había visión, ya claro, había... y se había ido Introducción a la Arquitectura, Sí. Que era una cosa muy híbrida, y se había ido, por ejemplo, la materia que era, claro, Introducción a la Arquitectura, Introducción, sí. Teníamos 2 libros de acuerdo a los 2 titulares. Uno era... Introducción a la arquitectura, en un apunte. No. Este era un libro cuyo primer capítulo se llamaba Lo bello y lo sublime. Gramática de las artes del dibujo. Sí, sí. Desopilante. Teníamos que dar examen y éramos un grupo de 4 estudiando en mi casa en San Isidro. Y mamá bajaba para ver de qué nos reíamos, si estábamos estudiando o viendo algo cómico, porque realmente no podíamos leer los capítulos, porque nos resultaba tan surrealista alguien que hablara en el mundo en que vivíamos de lo bello
y lo sublime y sus diferencias, ¿no? Bueno, era otra cosa. Y el otro profesor tenía la visión antípoda, que era el saber vedere la arquitectura. Ah, la de Bruno Selli. Bruno Selli. O sea, todo era el espacio. O sea, los griegos no existían. Los griegos no existían. En el otro era, tenías que saber para dar los órdenes griegos de memoria. Si lo sabías, te iba bárbaro. Pero en el otro, los griegos no tenían espacio interior, ¿viste? Entonces era una cosa tan absurda. Luego, gracias a eso también, esa fue una formación muy buena. ¿Vos por qué cátedra optaste? No, después no siguieron, gracias a Dios. Ah, no siguieron. no siguieron después. No, claro. Después vinieron esta renovación fantástica de gente que nos daba el Hauser. Claro. La historia social de la literatura Claro. y del arte, que para mí fue así como abrir, Claro. ¿no es cierto? Una orientación tipo Bauhaus. Claro, por un lado, y por el otro una comprensión de las bases históricas, filosóficas y sociales de cualquier movimiento artístico o estético, o aún de la tecnología, ¿no es cierto? Cómo tiene que ver, cómo cambia la tecnología después de la Primera Guerra Mundial, cómo cambia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo está, para mí, entonces, muy relacionado. Y toda mi formación, también gracias a poder ver que esas antípodas podían llegar a relacionarse si uno no era tan extremista, ¿no es cierto? Fueron realmente muy formativas. A mí me ayudaron mucho. Cuando llegué a la conclusión de que no era arquitectura, sumé todo lo que tenía de toda mi vida, que entonces era todavía muy joven, y me fui a estudiar escenografía porque se había abierto un nuevo instituto de teatro de la Universidad de Buenos Aires, que lo había creado Riccieri Frondizi, y tenía 3 áreas: el área de interpretación, que estaba Oscar Fessler, que a la vez era el director del instituto, y el área de escenografía, que estaba Luis Diego Pedreira, que era un escenógrafo arquitecto. Arquitecto, sí. Que yo había visto cosas de él y me habían fascinado. Entonces cuando vi eso, me encantó. Yo admiraba mucho también a Saulo Benavente. Que después a Saulo Benavente, y que fui después compañera en la lista de la Sociedad de Escenógrafos Argentinos, que le salió elegido, en nuestra lista salió elegida, y él era el presidente, y yo era la secretaria de Cultura y Prensa. Y lo quise siempre mucho a Saulo, y pienso que es un ser excepcional. Pero mi formación estaba mucho más cerca de la formación de Pedreira y de la espacialidad dentro del teatro, que de lo pictórico, que venía más de la Escuela de Bellas Artes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso fue un resumen. ¿En qué año ocurre esto? ¿Cuándo el cambio? Años 60. Más o menos los 60. Más o menos, ¿no? Y sí que estaba bastante avanzado en arquitectura. Sí, pero me había quedado, por las conexiones que hay de correlativas, me había quedado, cuando empezábamos, había dado matemáticas 2 y había empezado a estudiar estabilidad 1, Claro. teoría de estructura, pero teníamos unas condiciones terribles. En ese entonces nos pasaron a un lugar tan desangelado, que era la Avenida Independencia. Lo compartí. Tan frío, Frío. tan desangelado, tan lejano. Yo vivía en San Isidro,
llegar hasta ahí. Y que siempre nos ponían ingenieros. Y no había la misma creatividad educativa, digamos, de enseñanza, que yo encontraba en las otras materias. Muchos años después, yo decía, ¿por qué no nos habrán empezado, antes de empezar con las fórmulas físicas, matemáticas, ¿por qué no nos habrán empezado a hablar de la escultura? O nos habrán llevado por un camino que nos hiciera entender, como de pronto veíamos en historia de la arquitectura, cómo también se puede entender la historia de la arquitectura como la cantidad de metros, o sea, de luz que podés tener entre dos apoyos y la manera de cubrir esos dos puntos. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ahora, en este momento yo le quería preguntar, ¿por qué el cambio fue tan nefasto a Independencia? Porque veníamos de porque dónde? coincidió con factores personales. Pero aparte veníamos de concurrir a la manzana de las luces, Sí, Perú y Moreno. Lo que pasa es que Perú y Moreno era un disparate. Yo no sé cómo Bien. esa escalera no se vino abajo. Siberia no nos podíamos sacar, había dos aulas, una era Alaska y la otra Siberia, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, y no sé cómo podíamos hacer para dibujar con guantes, porque nos congelábamos, faltaban vidrios en las ventanas, pero a la vez tenía ingeniería en la esquina, era toda una zona estudiantil, estaba el Querandí. El Querandí. Con los mozos que sabían, había uno que sabía todas las correlatividades y cuando vos no sabías lo llamabas, era un típico mozo gallego, ¿no? Y lo llamabas y decía, era increíble, le decía, decime si yo tengo que hacer instalaciones complementarias, ¿qué tengo que tener? Aprobado, y te decía, ¿viste? Sabía todo, era increíble. Claro. Bueno, qué sé yo, en una fiesta de primavera del estudiante que se hizo ahí en la Facultad de Perú y Moreno, unos compañeros, pues había gente, como no había otras carreras, no existía la carrera de cine en ningún lado, después, bueno, la Escuela de Santa Fe, pero no estaba como hay ahora, que hay 1000 lugares y hay 100 carreras. Y más cortas y más especializadas, no había diseño gráfico, no había montones de cosas. Entonces éramos todos, caíamos ahí los que teníamos ganas de hacer también muchas otras cosas y no había dónde estudiarlas. Claro. Y la otra historia es que Buenos Aires era más pequeña. Claro, naturalmente. Entonces el término cultural del momento era más restringido. Naturalmente, absolutamente, así era. Sí. Y aunque había mucha actividad, siempre fue una ciudad con mucha actividad y que fue creciendo, pero estos fenómenos de ir creciendo e ir saliendo de dictaduras y de regímenes de censura para vivir en democracia, bueno, ahora estamos viendo los resultados de vivir en democracia, porque hay tantas actividades, hay tantos jóvenes que quieren hacer distintas cosas y que quieren expresarse y que se expresan de maneras que nosotros no podíamos ni siquiera concebir, ¿no? Yo he vivido aplicando a veces autocensura o que me lo señalaran, y después te lo voy a contar en qué casos, hasta siendo una profesional, ¿no? Sobre todo, ¿no? Claro. En la época del 76 al Ahora, en ese momento las cátedras tenían su orientación política, no manifiesta, pero veladamente, sí. y Coire era una de las avanzadas, ¿no? Yo también fui alumno de Coire, y bueno, sí, por eso una avanzada. Por eso estábamos ahí. Sí. Ya
sentía eso. Bueno, mi ayudante era Fernández, que al mismo tiempo... ¿Daniel? Daniel, El mío también. no me digas, pero Sí. de distintos años. Pero él era un actor extraordinario, del teatro de arquitectura. Por supuesto, el teatro de arquitectura, Sí. la escenografía la hacía Pedreira. Sí, pero antes de Pedreira las hacía Leal Rey. Real Rey, Claro, Rey. Leal las hacía. Claro. Y yo después vi un llamado, un día bajando la escalera, que el teatro de arquitectura llamaba Nuevos Componentes. Y yo ya había visto 2 obras con ellos y me había maravillado. Entonces escuché eso y vi cuando era la prueba y bueno, fui corriendo y me tomaron. Buscaban a la Jimena de la Antígona, que iban a hacer en el entonces primer canal, el Canal 7, en un programa especial, culturalísimo. Iban a hacer Antígona en la versión de la Sófocles Cocteau. Sí. Y Roberto Villanueva. Roberto Villanueva. Una maravilla, y yo después me encontré con todos ellos en el paso de los años. Trabajé con Pedreira, uno de los más grandes directores de teatro que se puedan imaginar. No, eso fue de una riqueza. Ahora, yo mencioné a Fernández, sí, porque Fernández al mismo tiempo estaba filmando, cuando yo era alumno de él, Claro, Invasión. Con Hugo y aparte, sí. Estábamos, digamos, a mostrar de qué manera el tipo estaba en arquitectura, pero al mismo tiempo actuaba, al mismo tiempo hacían escenografía, hacían cerámica, es decir que el momento cultural era muy polifacético, ¿no? Muy polifacético, exactamente. Y yo creo que también era causa de todo esto que hemos estado viendo, que no había otros lugares a donde insertarse. Yo tuve compañeros, muchos fueron de cine después, Ricardo Becher, Chunchuna Fiñafañe. Sí, Chunchuna entró después que yo. Sí. Y después estaba Pablo Antonio, había gente que luego se dedicó al diseño gráfico. Bueno, así fue, ¿no? Así fue. Bueno, ¿qué te parece? Empezamos con, digamos, con especie de la parte afectiva. Volvamos a tu tía abuela y a tu mamá y tu infancia, porque nos interesa que, que vos viviste un mundo desde infancia hasta este momento, ya insertada en el mundo del espectáculo. Sí, insertada. Pues yo recuerdo que... Insertada, digamos, como haber tenido esa posibilidad desde chica, ¿no?, de ver una filmación. Y eso recuerdo por mi tía abuela. O sea, mi mamá era muy joven. Cuando yo nací, mi mamá tenía 21 años. Y mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años. Yo nací en Rosario. Y con mamá vinimos a vivir a Buenos Aires. Y mi tía abuela vivía acá. Y era la tía favorita, mi mamá era la sobrina favorita de esta tía, era todo por el lado materno, ¿no? Y mi tía abuela estaba filmando en los estudios San Miguel, que eran unos enormes estudios que tenían además una gran zona, lo que se dice el backlot, el terreno donde se construyen o se construían aquellos escenarios que iban a ser al aire libre. Entonces, un día le dijo a mamá, mira, va a haber una filmación fantástica con todas unas calles de un pueblo y el castillo de Barba Azul, y eran las 7 suegras de Barba Azul y ella era una de las 7 suegras. Entonces va a haber muchos extras y van a ir con antorchas. Bueno, me parece que sería lindo que vinieras a verlo y que la trajeras a la que entonces era Monona.
y que ahora es María Julia. Bueno, entonces mamá me llevó. Yo, esto no me lo contó nadie. O sea, la imagen a mí no me la describió nadie. La imagen es tan clara que yo tengo. Siempre tuve imagen muy idéntica, digamos. Y yo estoy viendo esa calle, estoy viendo, y que era todas las fachadas, ¿no? Era toda escenografía. Y viendo cómo venían los extras con antorchas. Y claro, eso me debe haber quedado tan adentro. Y luego mi madre era loca por el cine. Y en ese entonces era rarísimo que hubiera películas prohibidas para menores como hubo en la época en que mi hijo era loco por el cine y prácticamente no podía ver nada porque todo era prohibido. Entonces yo lo llevaba a la cinemateca, que daban viejas películas maravillosas que no eran prohibidas. Entonces, en vez de ser carne de diván, es carne de cinemateca. Entonces, bueno, Ahora, ¿cómo fue nuestra fue? formación muy directa con el cine, con ver esas maravillosas matinés de 3 películas. De 3 películas, sí. Y luego, en los cines del centro, eran de 2 películas. Yo recuerdo haber visto en el Monumental, en Ambassador, esos que eran divinos cines de la calle Lavalle, maravillosa, inolvidable calle, hasta que se hundió, ¿no es cierto?, en la decadencia, que eran mágicas. Y yo iba con mi madre todos los sábados y todos los domingos, y de pronto veíamos películas, salíamos de uno y íbamos a otro, ¿no? Entonces yo me formé con todo eso, y creo que el cine fue mi verdadera formación, ver cine. Ver cine. Ver cine, o haber estado en filmaciones. En filmaciones. Porque yo estudié escenografía de teatro y vestuario de teatro, pero lo que realmente estudié fue escenografía, porque como le dije una vez en un poema que le escribí para el cumpleaños a Pedreira, que le hicimos una fiesta con todos los alumnos, dije que estudiaremos la historia del vestuario con porfía, pero de eso hablaremos otro día, porque siempre decía que nos iba a enseñar y nunca llegábamos a la parte del vestuario. Así que todo lo que estudiamos ahí salimos escenógrafos, porque fue un gran maestro, cuyas 2 o 3 principales enseñanzas conservé toda mi vida y las sigo conservando. Pero de nosotros, pocos hicimos las 2 cosas. Ahora, tu madre también actuó, Sí. y en 15 películas te hemos adoptado nosotros, entre el 46 y el 50, Sí. y tu edad en ese momento era desde los 8 años hasta los 18, es decir, ¿cómo eso influyó en tu formación? Bueno, a mí me encantaba que mi mamá fuera actriz, porque además era tan linda. Y lo único que me fue dando mucha rabia cuando iba creciendo fue que siempre la encasillaron. La encasillaron, como era muy elegante y realmente una mujer muy hermosa, la ponían de fan fatal, a ser de vampiresa o de mujer fatal. Y le ponían boquillas y cigarrillos, y mi vieja no fumaba. Y mi mamá era muy de toda familia tana, de ascendencia bien italiana por todas las generaciones que yo pude averiguar, por parte de padre y de madre. No hay, como todo típico argentino, un español, un inglés, un alemán, un judío, un ruso, no.
nosotros éramos todos tanos. Y mi mamá, su actriz favorita, era Ana Magnani. Y ella era muy, muy así. Entonces la estereotipaban en algo que ella no sentía, con películas con guiones muy tontos y haciendo papeles que no le daban nada. Y entonces un día finalmente, bueno, ella se volvió a casar cuando yo tenía unos 14 años y era una mujer que había estado siempre muy dedicada a mí y por eso no había querido seguir la carrera. Por eso la retomó después. Y a mí me parecía tan bien que se volviera a casar, nunca hice problema por eso, me sentía muy bien. Entonces ella quedó embarazada y decidió que se iba a dedicar a su vida familiar, cosa que a mí me pareció bárbaro porque ella fue mucho más feliz. Y nació mi hermano, a quien adoro, y bueno, para mí fue una especie de ensayo general de mamá, porque claro, hasta mis compañeras de la facultad venían y jugaban con el bebé, ¿no? Fue muy lindo. Yo en esa época te vi bailar una obra de Gershwin en el Teatro Avenida. Ah, de Cole Porter. Cole Porter, Cole Porter. Kiss Me Kate. Sí. Kiss Me Kate. Sí, mira, yo quería trabajar y como era muy difícil encontrar en un estudio de arquitectura y era muy aburrido estar todo el día dibujando instalaciones complementarias, hacía cañería. Y no sé, escuché que había un coreógrafo norteamericano, yo era loca por la comedia musical, pero había visto todas, ¿no? Y varias veces. Entonces me fui a verlo y él habló conmigo un rato largo y él estaba preparando para hacer Kiss Me Kate, que él había sido el director adjunto en Broadway. Y bueno, me dijo Jobim, María, y me puso sin pasar las pruebas, que hicieron todos los demás bailarines. Y entré al cuerpo de baile. Y en el cuerpo de baile estaban Oscar Araiz, que era mi compañero en la tarantela, tremenda tarantela que bailábamos en el final del primer acto y el comienzo del segundo. Y después estaba Lia Yelin, que también luego fuimos compañeras, y después de eso quedó una amistad, y ya escenógrafa y vestuarista, bailé en Crash, en el Vitela, que dirigía Roberto Villanueva, y que me había dado la sala para que yo hiciera una experiencia de luz y de color y movimiento, una cosa que se me había ocurrido, y Araiz me vino a ver a mi casa con la idea de Crash y quería que yo fuera parte del grupo, que hiciéramos Crash. Y yo encontré que era mucho más divertido, menos de pequeño grupo, lo que él traía como propuesta, y lo cité a Villanueva y le dije que yo quería que me parecía más interesante que Araiz hiciera su espectáculo. ¿De qué año estamos hablando? Del 66. Puede ser. Claro, porque fines del 66, claro. Porque Nicolás nació en febrero, mi hijo, del 66, y lo llevaron a ver Crash, que todavía no había cumplido ni un año, y yo tenía miedo de que él gritara o algo, no sé la fecha por eso, entonces pedí que le dieran en la última fila. Y lo primero que se veía en el escenario era una luz cenital que se prendía
sobre mí, muy vestida, estilo Versalles, que tocaba, aparentemente, ¿no?, un cello de utilería con una rosa ahí. Y en el momento que se prende la luz, escuchamos de atrás a alguien que dice ¡Mamá! Y mis compañeros se tentaron tanto, sobre todo Lía Yelin, que estaba en escena, que no podían terminar porque estaban tentados de risa, ¿no? O sea que eso a veces a mí me da las fechas, porque yo con los años no soy muy buena. Con la relación de los trabajos sí, y con ciertas otras cosas sí, pero con el año justo no sé. A veces Claro. no, a veces no. Así que entonces tenés también una recorrida por el Ditela, que era como de golpe el lugar donde podían entrar solamente lo que tenía una propuesta de renovación, ¿no? Podían, Sí, porque Villanueva era una persona así, también fue un gran director de teatro, otra persona maravillosa. Esa gente que hizo el grupo del Teatro de Arquitectura, sí, eso sí. fueron realmente de una importancia para el teatro argentino, y a veces yo creo que no se los reconoce, porque la gente no sabe. Y además, ellos fueron los primeros en hacer, después del estreno en París, el segundo estreno mundial de Esperando a Godot fue acá, y lo hicieron ellos. Sí, yo lo vi. Petraglia, Villanueva, Leal Rey. Leal Rey. Sí, maravilloso, fue algo espléndido, espléndido. Y no soy parcial, porque yo no me... soy criticona. ¡Wow! ¿Qué estarán podando los árboles? Espero que no. Pero él no era escenógrafo. Puede ser. Yo empecé a hacer escenografía y un día de teatro, ¿no?, con Jaime Jaimes, que era de la Alianza Francesa, Sí. me había convocado para hacer escenografía y vestuario del matrimonio del señor Mississippi. ¿Y qué pasó? Que la obra, yo no hice nada de lo que pide Durremat al iniciar la obra como directivas de Claro, escenografía, sí, no le hice caso. Pero lo que él sí pedía y que había que hacer eran cuadros que bajaban y subían de parrilla. Y entonces a mí se me ocurrió que eso lo podía hacer Jorge. Como estábamos en la misma onda, él hizo algo que quedaba fantástico, y entonces cuando nos premiaron a los dos Por eso. por el matrimonio del señor Mississippi, cosa que es muy justa, ¿no? Y a partir de ahí nos empezaron a llamar juntos. Claro. Hasta, Bueno, mira, que yo te digo lo siguiente, el objetivo de nuestra entrevista no registra calidad de obra cinematográfica, sino tu compromiso cinematográfico y tu obra en sí. Así que tu obra puede ser extraordinaria y la película puede ser mala, no nos importa. Nos interesa tu obra, gracias porque sí. Entonces, ahora te lo voy a agradecer. No, mira, si me lo preguntás o me lo decís no, en cámara, te voy a me decir vas a que ayudar. eso es fundamental. Nos hemos propuesto esto, ¿no, Florencia? ¿Hay algún En problema? que No, porque ya Está corriendo. está corriendo. Ah, ya Lo está pusimos corriendo. recién porque... entonces empecemos de vuelta, porque... Queríamos captar justo que estabas hablando, entonces... Ah, Claro, bueno, sí. está bien, pero entonces, continuemos con esto. Entonces, las películas que hemos seleccionado, no sé si vos, incluimos las que a vos son tus preferidas, pero también un orden que es lo que hemos primeramente... Entonces, empecemos primero por Las Pirañas y esa... Sí, claro. Primero por Las Pirañas. Es absolutamente fundacional, ¿no? Bien. Yo te conté que me encantaba el cine desde muy chica y que mi formación hasta ese momento no había sido por concurrir a ninguna escuela, digamos, que pudiera enseñar escenografía específicamente cinematográfica o vestuario cinematográfico, porque no había.
pero todo lo que yo había visto se ve que sin querer se va fijando en uno. Toda esa cantidad de imágenes, ¿no? Y esos decorados espléndidos de un cine de una época. Y llegó un día que, bueno, yo estaba haciendo escenografías de teatro y estaba haciendo Verde Julia, una obra de Paul Ableman, del inglés, que la dirigía Norman Brisky, muy joven, y la interpretaba él con Rivera López. Entonces habíamos hecho con Jorge Saludiansky una escenografía que era muy del momento, era muy Swinging London, y era la habitación de unos estudiantes en Londres. Entonces habíamos jugado, como era una comedia, habíamos puesto cosas que eran hasta gag, que no estaban en el libro, pero que por la lectura atenta de la obra y por cómo también era el tipo de actuación de Norman, que era de un humor muy original y muy personal, entonces iba provocando eso. Entonces teníamos algunas cosas muy, muy graciosas y llamaba la atención. Y la escenografía tuvo unas críticas, pero espléndidas, pero así, que a uno le daban un poquito de susto también, porque eran tan elogiosas. Y un día fue a ver la obra Luis García Berlanga, director admirado como pocos, ¿no? Por mí al menos, y por nosotros, digamos, en ese momento. Y García Berlanga había aceptado filmar con Sonofilm Argentina después de años que durante la época de Franco había censura previa de cine y de teatro, había censura desde el guión. Entonces él escribía esos guiones maravillosos que escribía con Rafael Ascona, otro espléndido guionista. ¿Y qué pasaba? Que se las bochaban todas. Nunca podían filmar, se pasaron no sé cuánto tiempo. Un hombre de cine, bueno, finalmente él aceptó la oferta para filmar Las Pirañas. Y cuando fue a buscar actores, porque él tenía en realidad ese guión lo habían escrito pensando en Nino Manfredi, con quien ya habían trabajado. Y no podían filmar en Italia, entonces, bueno, ni lo podían llevar a Nino Manfredi a España porque el guión estaba censurado. Entonces, lo vino a hacer a la Argentina y fue a buscar actores, iba a teatros a ver los actores, lógico. Y cuando estaba buscando actores por los teatros, fue a ver Verde Julia, porque le habían dicho que lo viera Norman. Y Norman no coincidía exactamente con el tipo que él imaginaba, pero le encantó la escenografía, porque entendió todos los gags que había con el Swinging London del momento y que él, como europeo, conocía. Entonces, un día nos llaman de Sonofilm para que vayamos a hablar, porque querían ver si podíamos hacer, porque el director Berlanga nos quería. Yo no podía creer, me pellizcaba. Y decía, no puede ser que nos llame para hacer cine, que yo amaba el cine con toda mi alma, y que además sea Berlanga. Entonces fuimos con Saludiansky y éramos muy jóvenes y además siempre parecíamos más jóvenes de lo que éramos los dos por nuestro tamaño, nuestro aspecto, porque Saludiansky era también muy delgado y no alto.
digamos. Entonces, bueno, dijimos, hola, acá estamos. Y me acuerdo de la cara de Garate, que era una especie de tipo muy importante, que hacía las entrevistas y todo, de producción de ahí de Sonofilm. Y Garate había sido compaginador, editor, y en ese entonces era un señor, señor. Entonces yo me acuerdo que nos miró, así se quedó muy consternado y habrá pensado para sí, esto es lo que eligió Berlanga, porque no debía poder creer que fuéramos nosotros dos. Entonces él, claro, él trataba con escenógrafos como habían sido grandes escenógrafos, pero eran señores. Gori Muñoz. Gori Muñoz, maravilloso escenógrafo, Saulo, espléndido escenógrafo. Había otros también de escuela y de carrera en el cine de muchos años. Y nosotros, claro, parecíamos sapitos de otro pozo, ¿no? Y bueno, este hombre muy consternado nos dijo que Berlanga quería esto y lo otro y lo de más allá. Y nos contó que teníamos que trabajar con estructuras previas, o sea, lo que se llama a veces vampirizing en escenografía, que es tomar escenografías que ya sirvieron para un film y más o menos reacondicionarlas un poco o repintarlas o ambientarlas para la nueva película. Bueno, ¿qué íbamos a decir? Era nuestra primera película, nosotros lo que queríamos era conocerlo Berlanga. Y dijimos todo que sí. Y entonces nos explicaron, algo que yo ya sabía, porque era una noticia triste que se había pasado, que era que Gori Muñoz había tenido un episodio cardiovascular que lo había dejado sin mucha posibilidad de habla y le había afectado también su zona derecha y sin dibujo. Entonces, yo creo que muy erróneamente Sonofilm, con muy buena intención, pero no, para mí erróneamente, quiso que Gori siguiera estando y que nosotros hiciéramos un poco que lo escuchábamos. Era una situación muy dolorosa porque yo lo admiraba a Gori y sabía que era un gran maestro. Y ver lo que él quería explicar algo y no se entendía lo que él quería, nos producía una situación muy no cómoda y nada grata, pero sobre todo por él, porque nosotros éramos muy jóvenes, no teníamos tiempo, pero nunca me pareció bien eso, aunque reconozco que debe haber sido con la mejor intención de la empresa, ¿no? Por respetar todo lo que él había hecho en Sonofilm, pero a veces se toman las buenas intenciones con mal resultado. Entonces nosotros tuvimos que ver cómo responderle a Berlanga, con quien tuvimos inmediatamente una conexión fantástica, nos entendimos, hablábamos el mismo idioma, nos gustaban los mismos films, nos gustaban los mismos conceptos de dirección de fotografía, o sea, estábamos muy emparentados. Y en ese momento no era el cine que se hacía acá y que Sonofilm hacía, que había estado haciendo películas muy de departamentos, muy de livings, muy con Libertad Lamarque y Palito y esta es mi familia o esta es mi mamá o cosas por el estilo.
que bueno, era lo que ellos tenían como toda productora, que tiene que sus distintos productos que hacer en ese momento, porque era lo que los ayudaba a permanecer en pie, ¿no? No critico eso, yo creo que hay un espectro muy amplio, que el cine es un producto a comercializar, antes que nada, y que la cinematografía es una industria. Entonces, tampoco creo en el cine solo para el que lo dirige, porque yo hago lo que a mí me gusta. No me parece bien. Eso puede darse el lujo un pintor, un escultor, un escritor, que está él solo con su obra. Pero el cine involucra a una cantidad de personas, y dentro de esa cantidad de personas que involucra a muchos profesionales, a muchos trabajadores, es un equipo, pero también involucra al que lo recibe, que es el espectador. Entonces uno no puede darle la espalda, tiene que tener la amplitud de criterio de hacer lo mejor que uno pueda, con la mejor y la mayor categoría posible, aquello que pueda llegar a distintos públicos. ¿No es cierto? Sí. Esa es mi posición, digamos. Está muy bien. Sí. De todos modos, yo opino que me interesó mucho la escenografía y el vestuario de Las Pirañas. Bueno, Y sí, gracias. sí, me pareció una modificación en la producción, y al mismo tiempo vi rastros de un pasaje por la arquitectura. ¿Y sabes por qué, José? Porque había mucho exterior. Mucho exterior. Lo único que teníamos interior era la estructura, digamos, de las paredes de lo que era el departamento, que además no coincidía para nada con el exterior que se había buscado, que era en Helióbes, en la placita. Pero bueno, las cosas eran así. Entonces empezamos a tratar de traer todo lo posible del mundo que quería Berlanga a la película. En la manera de la elección de exteriores lo llevamos a ver el Ditela, que hay una escena en el Ditela con una exposición. Sí. Llevamos todo un grupo de amigos nuestros, entre los que estaba, por ejemplo, Jorge Álvarez, de la editorial Jorge Álvarez. Bailábamos, Salvia y yo también, para una fiesta que él quería, que se suponía que también era un poquito más del tipo de amigos que teníamos nosotros. Entonces, un día yo estoy abajo, vivíamos en un dúplex 16, 17, piso 16, 17, estoy abajo esperando el camión de Sonofilm que venía a buscar toda la utilería que yo había bajado de mi casa y que había pedido a amigos. Por ejemplo, un amigo que tenía mucha obra de Argentina, de dibujantes o pintores, que nos había dado parte de su colección. Cosas con otro, ¿no? No de utilería así, más vivida. Y bueno, Visconti, el dueño de la casa Visconti de tapicería, nos había prestado mantas y almohadones muy artesanales, bueno, dar algo, ¿no? Entonces yo estaba a la puerta esperando el camión y baja una vecina y me dice: hoy señora se muda. Esto te da la medida de todo lo que en ese momento no se podía hacer por producción. Porque no era el momento, no se daba, o porque había otras mentalidades que querían seguir haciendo las cosas como ya estaban probadas, y siempre hay que tirarse a la pileta para hacer algo que no está probado. Algo nuevo. Ahora, entonces, ahí trabajaron de manera conjunta Jorge y vos. Sí, en todo esto y en la elección de los exteriores y de los lugares especiales que le mostrábamos a Berlanga, y luego yo diseñé vestuario. Vos, claro,
digamos, vos apareces en el casting como vestuario, Ambientación y vestuario. habitación y vestuario. Sí, sí. Pero no nos importó, porque nosotros lo que fue valiosísimo fue todo lo que aprendimos. Jorge aparece en el casting, me parece que no. Sí, ¿Sí? no, en el casting no, No, en el casting no. la lista de... En la lista, sí. Sí, sí, digamos, en los rubros En técnicos. en los rubros Sí, técnicos. sí, sí aparece, sí. Claro. Así que un buen principio en el cine. Fue un principio maravilloso, porque además lo pude conocer a Ascona, uno de esos seres que te causan impresión en tu vida y no se borrará nunca. Ahora, la película se estrenó acá en Buenos Aires, Sí. pero no en Francia, no en España, perdón. No, vos sabés que no creo, porque si el guion ese Claro, estaba censurado. censurado. Ahora, trabajaba Sonia Bruno, una actriz española, ¿Sí? y acá en vez de Nino Manfredi, Sonofilm tenía contratado Rodolfo Bebán. a Rodolfo Bebán, que era el galán del momento, que mataba. Y yo tuve una experiencia de esas que luego se repitieron en mi vida de muchas maneras. Claro, a mí no me impactaba tanto, porque como mi madre había sido actriz, a mi casa venían actores y actrices, compañeros de mi madre, amigos, y para mí era muy normal conocer actores y actrices que para mí eran personas amigas de mi madre, lo mismo que de mi tía abuela, Sandrini, por ejemplo. Entonces, yo no tenía esa cuestión, por más joven que fuera o por más que apreciara que era un flor de galán, Bebán, con esos ojos que mataban, celeste. Y resulta que para mí era ir con un actor, acompañarlo, porque teníamos que ir a la casa de los pijamas a elegir un pijama de seda, que quedaba en la avenida Corrientes. Entonces íbamos caminando, Bebán había dejado el auto en no sé dónde, y tuvimos que ir caminando unas 3 cuadras. Y de pronto escuchábamos ¡ay! Gritos así, aullidos, y cruzaban la avenida 3, 4 chicas corriendo, se abalanzaban arriba de Bebán. Era una cosa, casi nos llevó esas 3 cuadras. Yo lo metí en la casa de los pijamas así, pero de un empujón, y cerramos la puerta, porque era la locura. Ahora, fíjate, siendo muy buen actor Bebán, lo ha demostrado con los años, pero en ese momento él no era el actor que hoy es. En ese momento era el galán que volvía locas a todas las chicas. Entonces era una diferencia con el Nino Manfredi, Claro. para el cual se había pensado el papel. Es decir, por mejor actor, Bebán tuvo el físico en contra, porque era demasiado hermoso para el papel, Claro. era demasiado galán. También estuvo Lautaro Murúa y Marina Ross. Sí, Ahí que tenemos que cortar. sí, cómo no. Tiene, para mí, sí, una cosa muy entrañable. Bueno. Ahora veríamos el tema de Argentino hasta la muerte, porque pensamos que era un compromiso bastante grande para tu edad, para tu formación, porque es una película en donde había 2 actores principales, una mujer y un hombre, y por otro lado había escenas de conjunto. Muchas de escenas batallas de batallas y sí, sí. cuánto. Y por otro lado era de una determinada época, digamos, entonces te obligó a vos una cosa a estudiar. Sí, Antes de empezar a absolutamente, dibujar, absolutamente. Es así. Argentino viene en segundo lugar porque en primer lugar se iba a filmar un guión de David Viñas para Aries que se llamaba Los Caudillos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto era 1969, ¿no?
Sí, la película. El estreno de la película fue en 1971. Sí, bueno, pero se empieza en el fin del 69, se estaba trabajando para Los Caudillos, en el guión y todo. Yo me encuentro una vez por casualidad por la calle con David, que éramos amigos, y Viñas me dice, bueno, ¿qué estábamos haciendo? Qué sé yo, siempre él había venido muchas veces a casa, era un cálido amigo, siendo también una persona que nosotros admirábamos mucho y un poco mayor, ¿no? Bastante. David Viñas, digamos, ¿no? David Viñas, David sí, Viñas. sí. Entonces, me dice, yo estoy escribiendo un guión así, asado, y me empieza a explicar, y estaban el Chacho Peñalosa, que lo iba a hacer Lautaro Murúa, Felipe Varela, que lo iba a hacer Lupi, y que era impresionante la foto de Felipe Varela, era Lupi, ¿no? El parecido increíble, y con aditamentos para Lautaro, para el Chacho, estaba fantástico. Y era justamente la oposición de estos caudillos federales a la guerra con el Paraguay, que era muy interesante, porque era la famosa cuestión del federalismo contra la cabeza unitaria de capital, ¿no? Entonces, Mitre iba a estar al frente del comando de la guerra con el Paraguay, y además eran 3 países, Argentina, Uruguay y Brasil, contra ese Paraguay que fue desolador. Eso fue una de las cosas más trágicas, ¿no? En las que intervino nuestro país, ¿no? Sí. Y bueno, era un film con una posición, un guión, con una postura, ¿no? Y era muy lindo, y tenía algunos personajes no históricos, pero que eran verosímiles y que habían existido, como una soldadera que acompañaba a las tropas. Bueno, estaba llena de cosas muy lindas. Entonces, estuvimos hablando y yo le di ciertas imágenes, y David dijo, ay, pero vos no lo conocés a Ayala y Olivera, ¿no? Le dije, los conozco de nombre, ¿no? Pero no. Entonces dice, bueno, déjame ver, porque yo creo que ellos no tienen todavía diseñador de vestuario. Y habló con ellos, y ellos, no sé qué les habrá dicho David, pero ellos me dieron una entrevista, y ellos me conocieron como diseñadora de vestuario. Yo ya había hecho mucho en teatro y teníamos premios ganados, pero en escenografía, pero ellos me conocieron como diseñadora de vestuario. Entonces, muy agradable, fue una reunión muy interesante, y Olivera, que había estudiado en el liceo, había hecho el liceo militar, que sabía mucho de cosas de batalla, aunque era el productor, Ayala era el director, ¿no? Y bueno, empezamos, él había ido a Paraguay, había traído fotos, había traído mapas, había traído información, y bueno, fue un periodo muy interesante de compartir así cosas históricas y también con Viñas. Pero bueno, yo empiezo a diseñar, a realizar, y estoy en los estudios Lumiton, donde se iba a hacer la parte de interiores, ¿no?, de la película,
y me llama Olivera, y yo estaba colgando la ropa, ya prácticamente estaba la ropa completa de todo lo que se iba a filmar ahí. Y me llama Olivera y me dice, por favor María Julia, deje todo ahí, que cierren y venga enseguida a la productora. Yo fui y me dijo, bueno, el ejército acaba de rechazar el guión, porque consideran que la figura de un coronel aparecía, no estaba bien vista para el ejército. Entonces, yo no podía creer, porque teníamos todo ese trabajo impresionante. De hecho, yo había dibujado hasta las extras. Hasta los extras también. Sí, sí, sí. Porque había muchas escenas de conjunto. Muchas escenas de conjunto. Entonces, ellos dijeron que iban a suspender hasta que vieran y rehicieron un guión y buscaron una historia que era un melodrama, una historia. Yo no tengo nada contra los melodramas, pueden ser maravillosos, para eso está Censo de Visconti como prueba absoluta. Y me dice, vamos a hacer otra película y vamos a tratar de usar todo lo posible. Y teníamos que hacer nueva ropa para protagónicos diferentes. Entonces seguimos investigando, porque la historia era una historia romántica de amor, melo porque era un amor trágico, y con un background, con un trasfondo histórico real, donde estaban la batalla de Curupaytí y el final, ¿no es cierto? Entonces, claro, fue algo muy impresionante, porque Olivera también le gusta mucho investigar, y tuvimos la suerte de tener cartas y fotos, cartas escritas desde el frente, que nos dio un coleccionista, desde el frente de batalla, de oficialidad argentina, que contaba cuando se acercaba a Curupaytí, ellos prácticamente sabían que era inexpugnable Curupaytí y que iban al muere. Entonces, parte de la oficialidad decidió ir de uniforme de gala, no de uniforme de batalla. Y eso es un dato hermosísimo, porque tiene un aliento épico, trágico, ¿no? Y bueno, así es que nuestro protagonista, que primero no quiere participar en la guerra, porque no es de la idea, cuando sus dos grandes amigos se alistan y lo tratan como si él fuera un cobarde, se alista como médico. Ahí fue muy famoso el equipo médico que dirigía Cosme Argerich, y ahí me enteré, porque había una carta con pedido de Argerich al Congreso para que por lo menos los médicos que trabajaban, los médicos militares, digamos, que trabajaban ahí para las tropas argentinas, tuvieran un uniforme más acorde con la temperatura que había en Paraguay, porque todos los soldados llevaban ropa de rezago de las guerras napoleónicas, o sea, que eran paño militar,
a veces doble abotonadura. O sea que era tremendo, pero era real. Entonces así lo hicimos. Y yo no me puedo olvidar que José María Gutiérrez, que hacía un coronel del ejército argentino, me miraba en Corrientes con 40 grados de temperatura, donde hacemos los exteriores, y me miraba y me decía, ¿qué me hiciste, María Julia? ¿Qué me hiciste? Porque estaba con paño militar de doble abotonadura, pobre santo, ¿no? Pero habíamos tratado de hacer las cosas con el mayor respeto por todos los datos que habíamos tenido y por todo lo que nos había aportado tanta gente. Y esas cartas a mí me impresionaron muchísimo, y donde también se sabía que la oficialidad se pagaba su propio uniforme. Entonces de pronto había un teniente que tenía nudos húngaros, los nudos a la húngara, que son esos que se hacen con bordados y dorados, que le subían por la manga hasta aquí. Y alguien de mucha más categoría, pero que no era de una familia pudiente, un coronel, por ejemplo, y yo he visto las fotos, tenía apenas una guardita, así, de trencilla, ¿no? Entonces, bueno, tratamos en la medida de lo posible de hacer las cosas bien. Y el uniforme de los médicos había sido en tela liviana y de color claro, como en los trópicos. Entonces, el protagonista, que era el médico, y que era el personaje romántico, era el galán, bueno, iba de blanco. Un detalle que yo no pude poner, porque esto es muy interesante, cómo el género también determina lo que uno puede hacer. El género, si se trata de un film, y esto es en comparación con lo que después hice, por ejemplo, en La Patagonia Rebelde. Toda la oficialidad, Mitre, con todo su plana mayor, usaban lo que se llamaba el pantalón a la francesa, que era algo como los baggies, o los de los tonis de circo. Llegaba hasta acá, tenía como la cintura bien alta, y después crecía hacia abajo. Entonces, esa moda casi nunca se vio en cine en hombre. Se ve en La Dama de las Camelias, en Camille, con Greta Garbo, y se lo pone Walter Plunkett, un gran diseñador de época, de vestuario de época, se lo pone a un jovencísimo Robert Taylor, que creo que debe haber sido el único ser que aguantó esos pantalones sin que la gente se muriera de risa. Además, eran en los años 30, ¿no? Yo, en cambio, dije, si yo le pongo esos pantalones, aparecen así, se arruinó el romance, porque la gente va a llorar de risa cuando lo vean, va a parecer un disfrazado. Entonces también había que caer dentro de lo que, digamos, el espectador tiene cuando no es un espectador tan especializado. De pronto son cosas que podemos ver con mi querida amiga Beatriz Di Benedetto cuando vamos al cine. Beatriz es una gran vestuarista y bueno, somos cosas que nos damos cuenta un pequeño grupo, pero después no se puede hacer para que toda la gente acepte eso de entrada, pues si no habría que hacer una introductoria con la historia del vestuario en esa época, y eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es una diferencia. Sí, buenas tardes, es para pedir un turno para el doctor Batistela. Además ya me han equivocado. Vos sabés que ya lloro cada vez que llaman al doctor Batistela. Tienen mal en la cartilla, ya me averigüé, es la cartilla de OCE, tienen mal el número.
y me llaman a mí. Y yo les digo, por favor, atiendo, le digo, díganle al doctor Batistela, pero parece que nadie le comunica al doctor Batistela. Bueno, lo siento. Ustedes lo cortan después, Ahora, ¿no es cierto? el tema es, digamos, la productora ponía condiciones a la prioridad del vestuario, porque mirando con detenimiento esta película, yo veo que la actriz principal tiene un vestuario muy bien resuelto. Bueno, Ella aparte es muy hermosa. muy hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa. Bueno, pasó lo siguiente. Se usaba en el cine alquilar vestuario. En el momento en que estamos haciendo, o empezamos con estos proyectos, realmente ya no estaban las casas de vestuario, las grandes casas. Danjan había desaparecido hacía añares, la casa Machado había perdido a su cabeza, que era el señor Machado, un español que sabía mucho, o sea, la Casa Real también, o sea, habían descendido a niveles realmente malos de calidad. Y estaban manejados en general por gente que no sabía de época, entonces no sabían las diferencias. Te decían, ¿qué querés, una dama antigua? No, esperá. ¿Qué es una dama antigua? Eso es para los chicos en carnaval, pero una dama antigua, hay tantas diferencias entre la ropa de 1880 con la de 1890, con la de 1900 y la de 1910, que no podés meter todos los gatos en la misma bolsa. Entonces, bueno, yo había visto El gato pardo de Visconti y moría de amor por ese vestuario maravilloso de Piero Tosi, uno de los grandes, más grandes que ha habido en esto. Y la daban en un cinearte y le dije a Olivera que por favor viniera a ver conmigo El gato pardo, que él no lo había visto. Entonces lo cosí a codazos durante todo el baile, diciendo, ve que no son solo los protagonistas, déjeme hacer los extras importantes, tanto del baile como de otros momentos, por la misma gente que haga los protagónicos. Porque si no, parecen, acá está el protagonista, rodeado de una manga de desgraciados, pobres, ¿no? Todos disfrazados. Entonces, insistí mucho con eso, insistí mucho con los peinados de la época, porque eso es otra cosa. El cine es primer plano. Entonces, si hacen un cuello poniendo una camisa actual o de ese momento, levantada así como hacían, y poniéndole un poquito para abajo las puntitas, y una cinta de tafetas del pelo, ¿no? Como un lacito, eso no es nada. Uno puede tener el traje auténtico sacado a un museo, pero si la cabeza no corresponde, no está, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre fui muy obsesiva, porque adoro la historia también y siempre me encantó investigar, ¿no? ¿Y Olivera qué opinó con esto? Es decir, Mi parte de monja, digamos. Bueno, Olivera es un productor muy inteligente y entonces, y Ayala era un director muy refinado, ¿no? Entonces aceptó que hiciera esto. Y yo creo que hay partes que se ve, que se nota. Además me dejó hacer compras con las telas que respondieran a telas de la época, porque tampoco uno puede hacer... y además se hizo la ropa interior para el baile, y se cuidó el detalle de las medias blancas, de los calzones y de los zapatos. Y otra de mis
grandes satisfacciones fue que cuando estábamos filmando en los estudios, de pronto me dicen, te llama el director. Entonces yo llego y le digo a Ayala, sí señor, como siempre se ha dicho o se decía en esa época, por mejor relación que no tuviera, ¿no? Porque yo creo que es muy importante mantener eso de que hay una cabeza y uno se dirige no como a che, escúchame, sino sí, señor. Establece algo, ¿no? No porque uno no le pueda discutir después, pero siempre discute aceptando lo piramidal del equipo, ¿no es cierto? Entonces me dice Ayala, mire, María Julia, yo quiero poner la cámara en el momento del vals bien baja y que pasen las cosas. ¿Se puede ver abajo de...? Sí, se puede ver. Fue una felicidad. O sea, si él tenía una idea de una toma y de una posición de cámara, no tener que decirle, ay, no, porque mire, no tienen ni las medias, ni el calzado, ni los calzones de la época. Estaba todo muy armado, se había estudiado cómo eran los miriñaques, cómo tenía que ser la enagua a volados que cubriera el miriñaque, que coincidieran los volados con los aros del miriñaque, porque si no, quedan, como uno ve en películas que no estaban tan cuidadas, parecen pantallas de lámparas con alambres, y eso le quita toda la gracia y todo el encanto. Bueno, son esos detalles, ¿no? Sí, que estamos hablando de una producción de alto costo. Sí, está bien, eran producciones importantes. Además, después se filmó Curupaití. Yo siempre tuve que estar en medio de películas muy fuertes y masculinas, digamos, y con gran cantidad de actores y con cosas de batallas y de encuentros y caballos y explosiones, y bueno, eso también fue una experiencia fascinante, ¿no? Ahí el actor es Remoldi Fraga, Sí. que es la segunda película y última que hace. Sí, Introducing and Despeding, como digo yo. Porque después estuvo vinculado con Lanuse, ¿no? Con el Sí, general Lanuse. él era yerno Era yerno de Lanuse, sí, pero sí, supongo que él prefirió dejar la carrera, ¿no? Supongo que habrá sido por eso, pero era una persona amable, y estaban él y sus dos amigos, lo hacían jovencísimo Víctor Laplace y muy joven José Luis Massa, y eran tremendos. Yo me pasaba atrás de ellos para que con la ropa civil, la militar era distinto y en exteriores, pero con la ropa civil, que era adentro del estudio, llegaban los camarines y largaban las cosas, y yo decía, los gemelos, porque eran muy jóvenes, entonces, viste, como los chicos que se desvisten y van tirando todo. Bueno, después crecieron, por suerte. Las pinturas muy queridos, sobre todo Víctor, muy querido compañero. ¿La pintura de Cándido López le sirvió para algo? Me sirvió en el grado emocional, porque el detalle se veía un poquito, vos viste que son son muy apaisadas. como planos generales y de distancia, ¿no? Ahora, la diferencia de la que yo te hablaba, en cómo vos abordás algo, es también con la producción, pero también con el género. Cuando hacemos Patagonia Rebelde, ya no se alquilaba nada, ya estaba Olivera convencido de que era un valor de producción tener ese vestuario, porque no había, si algo se perdía o se rompía, no había que pagarlo a la sastrería. Si algo tenía, digamos, retoma
lo teníamos, no se había devuelto. Y luego de la película, él me había preguntado una vez, ¿pero qué hago yo si usted me propone esto, que lo guardemos, que hagamos todo y lo guardemos? ¿Qué hago yo después? Le digo, mire, igual que con la sastrería, o lo guarda, como hace la sastrería, pero sin pagarle lo que se rompió, o se lo regala a Emaús, o hace una fogata en el patio, lo que usted quiera, pero en ninguna de las 3 opciones que usted tenga va a estar distinto, y al contrario, prorrateando, va a tener un costo igual o menor, pero una calidad mucho más controlada, porque puede tener más control, ¿no? Ahora, ya que hablaste sobre este tema, amplía el asunto de la Patagonia Rebelde. Claro, la Patagonia es otro tema. Yo trabajo con Bayer hombro con hombro, mirando las maravillas de fotografías originales que Bayer había encontrado, que el hijo del fotógrafo que las tomó, que tenía una cámara panorámica. Entonces las fotos son así, increíbles. Entonces buscábamos con lupa a veces y de pronto encontrábamos, este tiene que ser Soto, pero era chiquito y apareció una foto de Soto. Entonces, ¿dónde hubo fotos? Yo trabajé absolutamente de tipo documentalista, donde no había fotos como, qué sé yo, otros personajes o el Consejo Rojo de la Patagonia. Entonces tuve que imaginarme, pero dentro de una verosimilitud, por todo lo real que yo ya había visto y comprobado y estudiado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con una gran colega a la que admiro y respeto muchísimo, que es Renata Yusheng, porque Renata declaró algo que a mí me dolió mucho como postura de una diseñadora. Ella declaró que ella nunca hacía vestuarios históricos, que no le importaban. No le importaba hacer vestuario de época, porque eso no era nada creativo y uno no podía aportar nada. Yo no estoy en nada de acuerdo con Renata en eso. Yo creo que depende, como estoy diciendo, de a qué género pertenece lo que uno hace. Uno no puede estar eligiendo siempre aquellas obras o películas que nos den la posibilidad de hacer todo imaginativo, creativo. No estamos haciendo a cada rato ciencia ficción o cine fantástico o teatro o comedia musical o géneros por el estilo. Entonces, a mí me parece que un profesional tiene que poder responder con toda su experiencia y su interés en la obra que está haciendo a aquello que está haciendo. Y lo digo porque me dolió, porque viene de alguien a quien quiero y admiro y respeto, porque es una gran vestuarista, ¿no? Pero siempre me quedé con ganas de conversar esto con Renata. Yo creo que uno puede aportar muchísimo subrayando una narración. Entonces depende qué género tiene esa narración a la que yo estoy contribuyendo para darle una información al espectador, tanto como escenógrafa como vestuarista. Está la cámara adentro de un cuarto oscuro. Se abre la puerta, entra alguien, después de los títulos, digamos. Entra alguien, prende la luz, deja las llaves. Enseguida, con esto ya nos damos cuenta que está entrando a su casa el personaje. Y con lo que el personaje se saca de lo que tiene puesto
con lo que lo rodea, con lo que vemos cuando se prende la luz, ya estamos dándole una cantidad de datos al espectador que de otra manera no tendría. Claro. Entonces eso es, yo creo que es muy importante. Para mí el estudio en teatro de la obra y en cine del guión es absolutamente fundamental, porque si uno toma ese guión para hacer lo que a uno más le gusta, no está siendo parte de un equipo y parte de un proyecto conjunto. Yo a veces he discutido cosas con directores y mucho, soy un poco, en eso soy muy tana, pero es porque de pronto siento que hay maneras de responder desde mi trabajo a la responsabilidad que me están otorgando. Y bueno, cuando se da bien y hay absoluta posibilidad de diálogo, es maravilloso. A veces no se da, y es así. A veces tenemos un guión maravilloso, pero la producción o los inconvenientes del momento no acompañan. Son cosas que suceden. Claro. Pero entonces en la Patagonia eso no ocurrió, porque se ve como una gran unidad en la obra. En la Patagonia no ocurrió, por suerte, para nada. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos cortar un segundo? Cortamos, sí. Qué linda escena. Bueno, en nuestra investigación encontramos una respuesta del año 92, es decir, hace casi más de 10 años, en las cuales tus escenografías preferidas, y repetimos, escenografías y no calidad de film, fueron Contragolpe, de Goria, de la misteriosa Buenos Aires, del tríptico Fischer, Winchell y Barner Film, La noche de los lápices, de Olivera, y en ese momento estabas trabajando vos en Siempre es difícil volver a casa, de Polaco. Hoy, ¿consideras que estas 4 son tus preferidas o cambiarías? Y ahí podríamos hablar de tus preferidas. Es una pregunta difícil, muy difícil de contestar. Misteriosa siempre va a estar en la lista por una cuestión muy afectiva también, Digamos, ¿cuál? que es la relación directa desde el vamos, desde el origen del proyecto, después haber hecho un trabajo así, hombro con gente que yo quiero, y en el caso, por ejemplo, de Alberto Fischerman, admiro y extraño, porque fue siempre muy grato trabajar con él, con Oscar Barnefin, con Ricardo Gullicher, aunque tuvimos algún pequeño desacuerdo acerca del uso de tambores por los esclavos de la pulsera de Cascabeles, pero bueno, él era el director y quería los tambores y los instrumentos reales. A mí me había parecido una idea brillante, que fue de él también, que en un primer momento usaban para marcar el ritmo las cadenas y los billetes, ¿no? Eso fue una idea de él que a mí me había parecido fantástica, ¿no? Pero bueno, a veces hay motivos que tiene el director y que a lo mejor tenía razón y yo no, pero bueno, fue así. Fue así. Pero Ahora, igual esa película siempre la querré mucho, porque hubo distintos planteos que respondían también a
a la producción, o sea, al poco tiempo que teníamos todo el equipo y cada director, por supuesto, para rodar en 2 semanas de 5 días su historia, su cuento, o también el tema de presupuesto. Entonces, yo ahí quiero mucho la idea de haber dejado de lado para el hambre, para la primera fundación de Buenos Aires, haber dejado de lado toda la iconografía de Ulrico Schmidl, que acompañó esa expedición y que fue el que puso todos los dibujitos de los ranchitos, algunos de doble altura, que conformaban esa primerísima ciudad de Buenos Aires. Lo que ocurre es que en los dibujos de Schmidl lo que se veía era algo que el público argentino tenía grabado en su memoria desde la más tierna infancia, que era el rancho, el ranchito. ¿Quién no dibujó en la escuela primaria un ranchito? Entonces, el grado de horror del hambre, con el horror que acompañaba esa verdadera primera fundación, que fue terrible lo que sufrieron y lo que pasaron, un Pedro de Mendoza prácticamente ya en la locura de su sífilis, el hambre se llama, es un cuento de canibalismo, es terriblemente horroroso, ¿no? Entonces, para mí no condecía con la imagen realista y cándida que uno tenía del ranchito, del gaucho. Y entonces propuse, y esto nos ayudaba también muchísimo en temas de producción económicamente, digamos, financieramente, propuse usar una tosquera que estaba excavada, donde yo lo había conocido por casualidad, por un comercial que habíamos hecho, y esta tosquera tenía algo de pozo hundido en la tierra, donde lo único que yo quería construir era la valla de troncos, ¿no? Que eso era algo fácil de traer del Tigre, troncos bien sencillos y madera verde, no había ninguna condición extra, y más que la forma de pico, de lanza en que terminaban, y también hacíamos como cuevas en la tierra, como que ellos habían cavado en la misma tosquera y tenían con palos y lienzos armados sus refugios. Yo creía que esto era la imagen que condecía con la narración tan trágica, tan terrible. Y bueno, a Fisherman le pareció muy bien y estaba planificado, porque el cuento pasa entre un atardecer y un amanecer. Iba a ser de noche y habíamos hecho pruebas de fotografía y de color con Alberto Basail, que era el director de fotografía de este cuento, para encontrar que la luz de las llamas, de las fogatas, fueran verdaderamente como el foco de luz y no alterara mucho los colores o algo así. Hizo un trabajo fantástico, estaba todo perfecto, pero resultó que por motivos de clima y presupuestarios, el jefe de producción, el director de producción también dijeron:
no podemos filmar todo de noche, porque no van a alcanzar los días para hacerlo. Y además, entrar de noche a día o pasar de día a noche presupone también un cambio en los horarios que implica un gasto muy enorme en el pago de horas extras o pago de etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, no pudimos hacerlo. Está muchas escenas de día. Por eso yo quiero mucho un plano general que hay en el atardecer, y que había llovido y quedó en la Tosca, no filtra rápido, y quedó una especie de espejo de agua, que era algo fantástico con la luz. Y entonces, al estilo de lo que pedía Berlanga a su director de arte, a su escenógrafo, Fischerman me dijo, bueno, montá vos lo que pasa, era un plano general, con acción nada más, qué puede verse, qué está sucediendo, y no había nada más que música de fondo. Entonces fue muy lindo armar eso y marcar qué soldados venían, otros iban, quién estaba por aquí, allá, pero era un plano general y que quedó hermosísimo de luz y de fotografía. Es para mí de lo más lindo que hay en la película. Ahora, yo quisiera contar lo siguiente. Sí. Me llama la atención en esta primera parte, en el hambre, la importancia que tiene el vestuario, en cuanto a color, en cuanto a textura, porque hay muchos planos medio y primeros planos. Sí. Entonces, yo pienso que inclusive la ropa, movida de esa manera, hace claros y oscuros, es una cosa casi como renacentista o post-renacentista, que le da mucho vigor a lo que va a decir el personaje. Creo que hay una especie de situación muy similar entre vos y Fischerman, una especie de cosa simbiótica, digamos, Sí, ¿no? sí, es el ideal de trabajo. Es el ideal de trabajo. El ideal de trabajo. Porque Y con el director de fotografía. O sea, eso es el ideal, ¿no es cierto?, de trabajo. A veces uno tiene la suerte que se da, a veces no. Y bueno, es la realidad de trabajar en cine, ¿no? claro. Además, no todos los directores filman o filmaban tan asiduamente como para poder seguir trabajando con ellos, y al ser uno un profesional que es llamado por distintos directores, bueno, tiene que responder en la medida de lo posible a estas direcciones. Yo no he respondido cuando he encontrado una posición, digamos, caprichosa y casi competitiva del director con alguien que es un miembro importante de su equipo y que está trabajando para su proyecto. Entonces, a veces hay gente que es un poco insegura o que tiene, vaya a saber qué conflictos, entra en oposición y casi en competitividad, y pide una cosa y luego la empieza a destruir o se contradice o dice que quería otra cosa. Entonces, bueno, en 2 oportunidades que no voy a nombrar, bueno, planteé que así no se puede trabajar, porque yo trato siempre y traté toda mi vida de poner lo mejor de mí misma
y de lo que yo podía aportar a un proyecto, aunque no estuviera completamente compenetrada del proyecto. O aunque durara un poco de, digamos, tuve que abordar todo tipo de films y todos los géneros, porque mi definición también de profesional es que uno vive de su profesión, Bueno, sí. ¿no es cierto? Claro. Del ejercicio de su profesión. Y dadas las circunstancias no es muy fácil elegir. Hubiera hecho bastantes menos películas de las que en realidad hice. Pero bueno, cada vez que abordé algo, fuera una comedia disparatada o la película más seria o pensada, siempre lo hice con la misma postura de aportar todo aquello que yo pudiera. Ahora, cuando el mismo director me lo rechazaba, ya ahí se crean condiciones muy difíciles para seguir, ¿no? Ahora, los cuentos son de Manuel Mujica Lainez. Sí, sí. Y en esta primera parte el guión es de Alberto Fischerman. Sí, con Ernesto Yo. Ah, con Ernesto Yo. Ernesto Yo colaboró, además era amigo de Mujica Lainez, Sí, y colaboró en los tres guiones. los tres guiones. En los tres guiones, porque eso le dio una especie de De continuidad. Lo mismo que la dirección de arte y el vestuario Fue tuya en los tres. en los tres. La fotografía fue en dos casos, en El Hambre y en El Salón Dorado, fue de Alberto Basail. Y en La Pulsera de Cascabeles fue de Miguel Rodríguez, porque Miguel Rodríguez trabajaba ya mucho más con Gullicher y Barney Finn trabajaba con Basail y a Fischerman le pareció bien, entonces conservar lo más posible de su equipo básico. Tienen el mismo músico, el mismo montajista, o sea, era una manera de darle un poco de unidad a todo el film, aunque fueran tres directores diferentes y tres historias diferentes, ¿no? Y la tercera, El Salón Dorado, de Oscar Barney Finn, es también algo que encontramos increíblemente el lugar que estaba vacío, que podíamos usarlo, que nos lo permitieron usar y que hubo que ambientarlo y que, bueno, con mucha buena voluntad y cuidado, yo estuve como ambientadora, Lo Guglielmone, un gran amigo mío, que devino escenógrafo también después, y bueno, se hizo un trabajo fantástico que parece de una producción muchísimo más rica que la que realmente teníamos, ¿no? Que era bastante escasa como era. Ahora, el lugar, el sitio donde se filmó, ¿cuál es? Era una casa que estaba ocupada nada más que en la planta baja por las oficinas de una estancia, las oficinas de administración de una estancia. Entonces veníamos caminando después de haber agotado posibilidades y con el tiempo que nos corría, y de pronto fue esas miradas hacia arriba. Esto era un petit hotel en la calle Cerrito, y mirar y ver una ventana y una ventana lateral y decir, ay, ahí debe estar el Salón Dorado. Pero fue una cosa como de tener visión de rayos X, como Superman. Y bueno, y fuimos y tocamos el timbre y hablamos y explicamos, y como además era proyecto profesional y eran los cuentos de Manucho
Mujica Lainez, bueno, y encontramos que ellos dijeron que iban a preguntar y nos dieron permiso. Ahora, lo único que no teníamos era esa salida del final, donde Julia von Brollman, que hace la ama de llaves, la lleva a Eva Franco, Sí. que hace la dueña del caserón, la saca del Salón Dorado donde ella evadió la realidad de su verdadera condición económica y le muestra la verdad de su casa, que está toda alquilada por habitaciones. Entonces, eso ahí no estaba, pero como era una posibilidad de corte, se buscó y encontramos justo en el Club del Progreso una escalera que daba perfecta y unas puertas que pusimos los carteles respectivos y bueno, era la óptica de tal o bordados de tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, se recompuso. Eso es una de las tareas más hermosas que había antes de lo digital y que yo supongo que va a volver a ver, porque en lo digital, como toda herramienta y todo efecto especial, llega un momento en que la visual ya detecta. Yo después de 2 películas de efectos especiales digitales, a la tercera ya veo los extras que son digitales y veo un montón de cosas. Y creo, bueno, uno tiene mucho training visual, pero creo que al público también le va a pasar, como pasaba con otros efectos. En un momento dado, cuando se hacían los back projectings y estaba la pareja principal adelante, iluminada en el set por focos, y atrás estaba Venecia, no sé, ¿no? O el campo, o un bosque. Uno al principio no lo notaba, cuando era en blanco y negro era más fácil de no notar, pero cuando pasó al color se hacía muy... Era evidente. Era evidente. Entonces yo supongo que va a pasar lo mismo con lo digital, porque nos quita una de las cosas más hermosas de nuestro trabajo, que es, por ejemplo, estar el personaje abriendo, como pasó en La Muerte Blanca, John Schneider, abriendo una puerta en un pueblito que se llama La Viña, en Salta, de una casona, y cuando lo recibe la cámara, que él ingresa, estaba ingresando a un decorado en los estudios Baires. Y eso es fantástico, como lo de No habrá más penas ni olvido, con Lupi, Sí. que estaba ensayando, y cuando fue a entrar, él nunca había estado ahí en Capitán Sarmiento, y lo que habíamos hecho era todo el frente falso de la municipalidad de Colonia Vela, como se llamaba. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Lupi llegó el día de la filmación a Capitán Sarmiento. Nosotros habíamos estado trabajando y sabíamos que la puerta de la municipalidad se podía abrir apenas así, porque atrás estaba la línea de edificación de la cuadra. Entonces habíamos tenido la suerte que había un local vacío, que había un local al que se le pagó el alquiler por todos esos días que iba a estar cerrado, y había una casa de familia a la que se le dejó la salida por la puerta, que podían salir, digamos. Entonces Lupi estaba ensayando una escena que empezaba en la esquina. Iba avanzando, se encontraba con De Gracia, se encontraba con el personaje de Patricio Contreras, y luego subía los escalones y abría la puerta. Y cuando hace esa escena y abre la puerta, dice: la pucha, esto es un decorado. Recién ahí se dio cuenta. Y para nosotros fue algo
fantástico, porque nos encantó, ni siquiera los actores se habían dado cuenta de que era falso. Entonces es una de las cosas más lindas que te pueden pasar. Y dibujarlo, no, para mí no es lo mismo. Y yo creo que hay una cosa que luego se vuelve a recobrar con el tiempo, así espero. Ahora, los espectadores también nos pasa lo mismo, es decir, que una pregunta que yo te iba a hacer, si eso era un decorado en campo abierto o en un estudio, y vos decís que está un decorado sobre lo ya construido. A cielo abierto, en el pueblo de Capitán Sarmiento. Pero sobre lo construido, detrás estaban las casas. Claro, pero dejando un espacio. Dejando un espacio. O sea, era absolutamente construcciones escenográficas hechas por excelentes realizadores, grandes realizadores de los estudios Bailes, que es todos esos oficios que se van perdiendo y que es algo irrecuperable. Eran maestros de realización. Yo creo que es algo que deseo que no se pierda, que de alguna manera se conserve. Se conserve. Sí. Bueno, entonces, de la misteriosa Buenos Aires, ahí nos gustaría que hablaras más de Fischerman. Tenemos una especie de... nos interesaría conocer más la personalidad de Fischerman. Alberto era una persona de una cultura muy amplia, muy vasta. Él había sido músico, había sido integrante de la orquesta juvenil, junto había tenido de compañero a Sergio Renal, eran violinistas, y creo que había otra persona de cine también que ahora no recuerdo. Entonces era una persona amante de la música, con un oído que es muy importante además por el sentido del ritmo, por montones de detalles que para mí ligan mucho la idea del cine con la idea de la música. O sea, uno va reconstruyendo desde una imagen que ve y que va pasando, pero uno tiene todo ese recorrido, aunque ya no vea más el inicio. Y en la música pasa lo mismo. Claro. El tema del tiempo, ¿no? El tiempo, uno va continuando y en su oído está la memoria de lo anterior, de alguna manera, porque si no, no se podría reconocer un tema, una melodía, ¿no es cierto?, un leitmotiv. Entonces, bueno, creo que eso tiene mucho que ver con la personalidad de Alberto, que además era una persona muy, muy serena, muy analítica, con quien se podía hablar y dialogar perfectamente y con quien se podía en algún momento proponer algo y él hacía una contrapropuesta, pero siempre esto era de una manera muy fluida y sin conflictos. Y en dirección también era una persona muy equilibrada, que a mí me parece tan importante. Gente que dirige de buenas maneras, digamos, ¿no? Olivera. Claro. Olivera es así, Héctor Olivera. Tiene también una forma de llevar la filmación muy grata. Hay varios directores que tienen eso, y eso es yo creo que le da al equipo una serenidad y una confianza que son muy importantes. Si en cambio el director es inseguro o es muy nervioso o tiene un poquito de mal carácter, digamos, o suele gritar más de la cuenta,
lo transmite al equipo. Transmite al equipo una sensación de inseguridad.